Bien, ya estamos listos entonces. Vamos a repaso 11, me parece, ¿verdad? Sí, repaso 11. A ver, joven. Vamos por acá entonces. Repaso número 11. Bien, en la primera pregunta es para reconocer sobre el aspecto de la meiosis. Me imagino que a estas alturas, muchachos, ya podemos distinguir entre lo que es una anafase mitótica, entre lo que es una anafase 1 meiótica y una anafase 2 meiótica. Sí, porque en estos cambios o diferencias es donde ahí pueden realizar una diversidad de preguntas. Sobre todo, al menos, identificar en qué momento hay la separación de los pares de homólogos, ¿no? Porque eso es lo que nos preguntan. Nos dice la etapa de la división celular en la que ocurre la separación y migración de los cromosomas homólogos es. Bueno, acá habría que decir que los que se separan son los homólogos, ¿sí o no? Pero los que migran son los no homólogos. ¿Se acuerdan eso? Claro, cuando se realizó esta parte del ciclo celular, se revisó que en la anafase 1, que es la anafase reduccional, ¿cierto? El material genético pasa a ser haploide, de ser diploide pasa a ser haploide. Y esa anafase número 1, ¿no?, se caracteriza precisamente porque hay una separación de los cromosomas homólogos. Pero ustedes recordarán que en cada polo ya lo que está presente ahí no son homólogos. Lo que está presente en cada polo vienen a ser los no homólogos. Sí, solamente podemos hablar de homólogos en una célula diploide. Solamente podemos hablar de homólogos en una célula diploide. Si acá encontramos haploides, ellos ya no son homólogos. Sería que los que van a estar en cada polo son cromosomas de tipo no homólogos. Listo, eso es lo que nosotros tendríamos que recordar, aparte que están recombinados. ¿Sí? La forma de reconocerla en la fase 1 es porque la separación de los cromosomas son dobles, ¿no? Reducción del uso acromático. Así es, chicos. Entonces ahí yo creo que no hay ningún problema en reconocer a la anafase número 1. La respuesta sería, a ver, enano. Anafase 1 de la meiosis. No te olvides, no te olvides eso. En la pregunta 2 corresponde a genética. Dice, el carácter de flores rojos o flores rojas domina al tipo albino recesivo. Si se quiere tener un 50% de plantas con flores albinas, el cruce más adecuado sería. Ya está. A ver, te están diciendo que el rojo domina al albino, o sea, el blanco. ¿Sí? Y se quiere obtener el 50% que sea albino. ¿Qué cruzamiento es el que te va a dar ese tipo de relación? ¿No? Acá el dato es que dominante
El dominante determina el color rojo. Ese es el dominante. Y por dato del problema, el recesivo está determinando, chicos, el color albino. Rojo, dominante, albino, recesivo. ¿Sí o no? Rojo, albino. ¿Cuál sería el cruce para que nos pueda dar? Tú sabes que con ellos dos hay 4 cruces. Este es un primer cruce. Esto es un segundo cruce. Esto sería un tercer cruce. Y esto sería un cuarto cruce. O sea, con 2 alelos nosotros podemos realizar, bueno, no 4, ¿no? Porque ¿cuántos serían en total? 6, ¿no? Porque puede ser también, sí, esta forma también, ¿no? 6 sería en todo caso. Y bueno, para que nos dé 50% de cada uno, entonces lógicamente en los 2 progenitores debe estar el recesivo. Solamente así puede salir albino. Acá no podría ser porque todos son recesivos. No hay posibilidad de que pueda salir dominante. ¿Sí o no? Y acá, por condición del problema, te están diciendo que el 50% sea albino. Acá va a salir el 100% albino. Acá va a salir el 100% rojo. Acá, dominante y recesivo, te va a salir el 100% rojo. Acá en el cruce de monohíbridos, bien conocido, o sea, el 75% es dominante y el 25% es recesivo. Te saldrá 75% rojas y 25% albino. Acá sí cumpliría, ¿sí o no? Claro, este cruce sí cumpliría. Él no cumpliría, ¿por qué? Él no cumpliría porque no tiene el recesivo. Entonces, el único cruce posible, muchachos, posible para poder obtener la condición del problema es un híbrido con un heterocigote. Un híbrido con un homocigote recesivo. Sí, si tú cruzas a un híbrido con un homocigote recesivo, es ahí donde te va a dar el 50% rojas y 50% albinas. No hay otro cruce. Y a veces en los exámenes no te piden hallar resultados, se piden a veces hallar los progenitores. Por eso tú tienes que analizar todas las posibilidades. Te piden hallar el cruzamiento o el genotipo de los progenitores. Acá podemos encontrar que el 50% sale rojo y el 50% sale con flores albinas. No hay otro caso. No hay otro caso. ¿Está bien? La respuesta sería la C de casa. Bien. Pasamos a la siguiente. ¿Cuál es la siguiente, jóvenes? ¿Cuál sería la...? Nos habla sobre los bronquios. Justo esa parte estoy... Justo me hacen recordar mi kriptonita. Bueno, los bronquios. Sí, los bronquios. ¿Qué son los bronquios? Mira, dice... Ah, no, las branquias, dice, ¿no? Dice, voy a... Las branquias, dice. ¿Qué cosas son las branquias? Había dicho bronquios. Las branquias. A ver, las branquias son un tipo de órganos respiratorios. Pero tiene una condición las branquias. ¿Las branquias qué condición tienen? Las branquias tienen la condición de ser filamentosas o son laminadas. No, las branquias van a ser estructuras, chicos, laminadas. Entonces, siempre las branquias vamos a encontrarlas en forma de láminas. Sí, esto es fácil de ver en un pescado, por ejemplo, conocido como las agaias.
No solamente los peces lo tienen, también lo tienen los crustáceos, también lo presentan los anfibios en su etapa de renacuajo, su etapa de etapa juvenil. ¿Sí? Ahí está. Las branquias tienen esta disposición. Son laminadas. ¿Ya? ¿Qué nos dicen ahí? A ver qué nos dice. Y ojo que las branquias están muy irrigadas, o sea que están con bastante sangre, ya que ellas la tienen que oxigenar. ¿Cuál sería la clave? Correcto. Órganos filamentosos vascularizados adaptados para captar el oxígeno. Esa es la característica de las branquias. Muy bien, infante, ¿sí o no? Así es. Estos vienen a ser órganos filamentosos muy vascularizados. Ahí está. Vamos a la 4. Nos hablan sobre los riñones. A ver, algo muy importante del sistema excretor es saber cómo se lleva a cabo la formación de la orina. ¿Se acuerdan las etapas de la formación de la orina? La filtración, la reabsorción y la secreción. Claro, ¿no? Ahí están los pasos para la formación de la orina. ¿Ya? Entonces, acá en la número 4 nos hablan sobre la unidad del riñón. La unidad anatómica que presenta el riñón. Claro, si nosotros dibujamos el riñón es el órgano que va a formar la orina, ¿cierto? Pero ¿de dónde forma la orina? Es que él recibe la sangre a través de una arteria renal, recibe la sangre con desechos y luego devuelve la sangre por una vena renal, ¿sí? Pero esa unidad anatómica que presenta el riñón, esa unidad anatómica se conoce como el nefrón, o también se le llama nefrona. Ahí está el corpúsculo de Malpighi, está el túbulo contorneado proximal, se encuentra también el túbulo contorneado distal y encontramos el tubo colector. Encontramos también, jóvenes, el tubo colector. Así es. La unidad anatómica es el nefrón. Cada riñón tiene 1.200.000. Cada riñón tiene 1.200.000. El nefrón o nefrona es la unidad que representa el riñón. Ella realiza la filtración, la reabsorción y la secreción. Pero además nos preguntan, ¿qué más nos dicen, muchachos? Aparte de la unidad anatómica, ¿qué nos están mencionando ahí también? Y filtran al día. ¿Cuánto se filtra al día? Bueno, eso se llama la tasa de filtración. La tasa de filtración renal es de 180 litros por día. ¿Cuánto de sangre tenemos aproximadamente? Bueno, aproximadamente tenemos 6 litros. Y si la tasa de filtración es 180 litros por día de sangre, quiere decir que el riñón está purificando nuestra sangre 30 veces, ¿no? Porque claro, no tenemos 180 litros de sangre, pero si el riñón realiza una tasa de filtración de 180 litros por día, es porque está purificando nuestra sangre 30 veces. Es como una máquina de lavar ropa, esté lavando la misma ropa 30 veces. Increíble, ¿verdad? Increíble. 180 litros por día. Clave, avión. Clave, avión.
Vamos a la pregunta 5. La pregunta 5, jóvenes. A ver, ¿qué nos dice la pregunta 5? ¿Qué respondes en la pregunta 5? Nos dice, con relación a la partenogénesis, marque verdadero o falso. Chicos, la partenogénesis es una reproducción especial donde a partir de un óvulo nacen individuos machos, haploides, ¿verdad? Y ahí, ¿quiénes podrían realizarlo? Algunos caracoles, lo pueden hacer también algunos insectos, como las abejas, las hormigas, las termitas, ¿sí o no? El dragón de Cómodo también, sí, el reptil más grande también puede hacer eso. Muy bien, entonces, interviene el óvulo, dice, lógico, claro. En la partenogénesis, a partir de un óvulo que no ha sido fecundado, nacen machos, ¿ya? Y estos machos son haploides. Claro que sí. Esa es partenogénesis. Es la formación de individuos a partir de óvulos que no han sido fecundados. En plantas, ¿te acuerdas que se podría parecer mucho a lo que se conoce como apomixis? ¿Sí o no? Se parece mucho a la apomixis. Entonces, esto que he dibujado sería un óvulo sin fecundar. ¿Ya? Es un óvulo sin fecundar. Y esto sería una abeja. ¿Pero qué abeja? Este es el zángano. Macho, pues no va a ser una obrera, no va a ser una reina. Es el zángano. Sí participa un óvulo, verdadero. La primera proposición es verdadera. La segunda, ¿no ocurre fecundación? No, porque precisamente se trata de un óvulo sin fecundar, verdadero. La tercera, ¿es un tipo de reproducción sexual? ¿A qué se le llama reproducción sexual? A la fecundación de los gametos. Esto es falso, no hay fecundación de gametos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Se forma el cigoto diploide? No, hemos dicho que el óvulo siempre va a ser haploide. ¿Cierto? Falso también. Esa sería la secuencia. Verdadero, verdadero, falso, falso. La respuesta sería avión. No te olvides que en plantas esto se conoce como apomixis. En plantas. Muy bien, muchachos. Pasamos a la número 6. ¿Qué nos dice la pregunta número 6? A ver. Pregunta número 6. En la propagación vegetativa, ¿qué cosa es la propagación vegetativa? Era un tipo o es un tipo de reproducción asexual que realizan las plantas. ¿Sí o no? Tenemos por rizomas, como el caso de los helechos, como el caso del plátano, del pión. Tenemos por tubérculos, como el caso de la papa. Tenemos por estolones, como el caso de la fresa, ¿no? La sandía, la calabaza. Y tenemos también por bulbos, como es el caso de la cebolla, el ajos, el lirio, los gladiolos, ¿no? Entonces, esos 4 tipos de propagación vegetativa son los más comunes. ¿Ya? Pero ¿qué es una propagación vegetativa? Es obtener réplicas de planta, clones de planta, a partir de células meristemáticas. Esas células meristemáticas se acumulan en una región de la planta que se llaman yemas. Yemas, ¿no? Las yemitas. Eso es lo que se llama propagación vegetativa. No se usa la semilla, pero sí se usa las yemas de una planta. Por ejemplo, en el caso de una papa, ¿dónde presenta las yemas? En una papa las yemas son esos ojitos que se sacan al pelar. ¿Qué cosa contienen estos ojitos de la papa? Contienen células meristemáticas. Y por lo tanto, si contienen células meristemáticas,
¿Qué nace de esos ojitos? De esos ojitos nace una nueva planta. Sí, de estos ojitos nace una nueva planta. Ahí está. De esos ojitos nace una nueva planta. ¿Está bien? Eso se conoce como la propagación vegetativa. ¿Ya? Eso se llama propagación vegetativa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos dice? En la propagación vegetativa, ¿qué cosa es lo que se hace? Se implantan núcleos a células anucleadas. Eso se hace en la clonación. Sí. Una parte de la planta da lugar a un nuevo individuo. Una parte de la planta da lugar a un nuevo individuo. Claro, si yo saco este pedacito de la planta que es la yema, forma una planta íntegra. O sea, es correcto, formas una planta íntegra a partir de uno. Hola, Payita. Ya, entonces sí, se forma, en este caso, una nueva planta de una parte de ello. Es correcto, muchachos. Esa sí cumple. ¿La descendencia manifiesta variabilidad genética? No, eso no pasa con ello. Es asexual. ¿Ocurre multiplicación celular por meiosis? No, la multiplicación celular se obtiene por la mitosis. No es verdadero eso. ¿Interviene un solo gameto para formar nuevos individuos? ¿Interviene un solo gameto para formar a nuevos individuos? No, eso ocurre en la partenogénesis. La clave es barra. Con una parte de la planta se puede formar otro. Hay otro tipo de propagación vegetativa que es artificial, que se llama por esquejes. Lo preguntó Agraria hace mucho. Una propagación por esquejes es cortar tallos, ¿no? Tallos de rosales, de geranios, de carrizos, de bambú, y sembrar esas ramas. ¿Ya? Así es. Entonces la respuesta es barra. La 7. Las siguientes estructuras pertenecen a la fase gametofítica. A ver, muchachos. Las siguientes partes dice que pertenecen a la parte gametofítica. A ver, jóvenes, ¿qué dirían? Ajá, ramas de árboles, así es. Los esquejes se hacen por ramas de árboles. Bueno, en realidad tienen dos variantes, se llama esqueje o estaca. Estaca es cuando las ramas son leñosas, o sea, es tejido muerto. Y esqueje es cuando el tejido es verde, herbáceo. Lo mismo, es como que esto fuera el tallo de un bambú, y si está verde yo lo corto en trozos, en 4 trozos, lo siembro, eso sería por esqueje. Pero si este tallo está leñoso y estoy sembrando ello, sería estaca. Ya, esa es la variante. Bien, en la siguiente, las siguientes estructuras, en la 7 dice, pertenecen a la fase gametofítica. ¿Quiénes pertenecen a la fase gametofítica, jóvenes, de los que mencionan en esta parte? ¿Cuál sería? ¿Qué es el gametofito? Es la fase haploide, ¿sí o no? Claro, el gametofito es la fase haploide. Sabemos que el gametofito, en el caso del masculino, ¿quién es? El metofito en el caso del masculino es el grano de polen. Él es el gametofito inmaduro. Cuando él madura se convierte en el tubo polínico. Pero ¿qué cosa es lo que presenta el grano de polen? Al interior presenta 3 núcleos. Ahora, ustedes se acordarán que presenta 3 núcleos. Presenta, por ejemplo, 2 espermáticos y 1 vegetativo. Presenta 2 núcleos espermáticos
y presenta un núcleo vegetativo. ¿Cierto? Claro. ¿Y el otro gametofito quién es? El femenino se llama saco embrionario. Y el saco embrionario presenta 8 núcleos. 8 núcleos. ¿Cuáles son los 8 núcleos? Acá va a presentar 3 antípodas, 2 células polares, 2 sinérgidas y una ovocélula, o llamada también ósfera. Ahí está. ¿Sí o no? Claro. Entonces, si ahí me están diciendo, las siguientes estructuras pertenecen a la fase gametofítica, la ovocélula es parte de la fase gametofítica. Ahora la ovocélula está acá. Las células espermáticas estarían por aquí. Ajá. Eso estaría por acá. ¿No? Y luego me dice la microspora. La microspora, ¿qué cosa viene a ser? La microspora es la que da origen a la división. Mediante la división da origen a estos núcleos. ¿Te acuerdas? Al generatriz y al vegetativo. Así es. O sea que está en el proceso de la división para formar el grano de polvo. Es correcto, ¿no? Entonces acá mencionamos los núcleos espermáticos, la ósfera, son parte de la fase gametofítica. Los núcleos espermáticos y acá colocamos la ovocélula o llamado también ósfera. Claro, bajo ese criterio la clave sería dedo. ¿Ya? Dedo. Pasamos a la número 8. ¿Ves que nos dice la 8? ¿Qué nos dice la pregunta 8? A ver, muchachos. Rápidamente. La 8, ¿qué dice la 8? La 8 me dice, una espermátide se forma luego de una y su carga cromosómica es. Ya, ¿cómo era esto de la espermatogénesis? ¿Se acuerdan o no? ¿Quién realizaba la meiosis 1? ¿Se acuerdan o no quién realizaba la meiosis 1? Claro, la espermatogénesis era así. Esto es espermatogonia, crece en espermatocito 1, se divide y forma 2 espermatocitos número 2 después de la meiosis 1. ¿Ya? Y después los espermatocitos 2, ¿qué cosa forman? Forman 4 espermátides. Entonces, para formar espermátides, tiene que haber ocurrido la meiosis 2. Claro, tiene que haber ocurrido la meiosis 2. Las espermátides se obtienen a partir de la meiosis 2. Entonces, si acá tenemos a un espermatocito número 2, el espermatocito número 2 se llama 2 porque él va a realizar la segunda división. Cuando realice la segunda división de la meiosis, él es el que va a formar 2 espermátides, o conocidas también como espermátidas. Y después, las espermátidas tienen que madurar en un proceso llamado espermiogénesis. Y ahí se forman espermatozoides. ¿Ya? Ahí es directo, entonces, muchachos. Las espermátidas o espermátides se obtienen a partir de la meiosis 2, o sea, la meiosis ecuacional. A partir de la meiosis ecuacional se va a obtener las espermátides o conocidas con el nombre de las espermátides. ¿Entendido? ¿Cuál sería la clave entonces?
¿Cuál sería la alternativa? Claro, se forma luego de una segunda división meiótica y su carga cromosómica siempre es haploide, ya que la meiosis 2 es ecuacional. Muy bien. Pasamos a la pregunta 9, tiene que ver con evolución. A ver, nos hablan sobre la teoría moderna de la evolución. ¿Qué se acuerdan, jóvenes, acerca de la teoría moderna de la evolución? Nos hablan acerca de la teoría moderna de la evolución. Si nos hablan de la teoría moderna de la evolución, se refiere al neodarwinismo, ¿cierto? Claro, el neodarwinismo es la teoría moderna de la evolución, es el darwinismo mejorado. Surgió con el concepto que combina, ¿se acuerdan qué combinaba el neodarwinismo? Conceptos de genética. Claro, conceptos de genética, o sea, el neodarwinismo es por eso conocido como la teoría sintética. Junta los planteamientos de Darwin con lo que en ese momento él no podía explicar. Lo que no podía explicar era la genética. Darwin no conocía la genética. Acá ya interviene la genética. ¿Qué más interviene? Interviene una de las formas de recombinar o de formar nuevos genes, que viene a ser la mutación. Interviene la mutación, chicos. ¿Qué más? También interviene la selección natural. La selección natural. Ahí está. Esos son los planteamientos. Dobzhansky decía que existe una poza de genes donde los alelos o la frecuencia de alelos cambia con el tiempo. Eso es lo que decía Theodosius Dobzhansky, el autor de este neodarwinismo. Ese es el planteamiento de la teoría de la evolución moderna. Así es, las mutaciones, ¿verdad? Claro, claro, las mutaciones son una fuente de variación entre los o la poza de genes. A ver, ¿cuál sería la clave? Según estos conceptos, casa, pues, ¿no? La teoría de Darwin y los principios de la genética de Mendel. Claro, eso es lo que atribuye la teoría neodarwinista. Muy bien, muchachos. Vamos a la 10. ¿Qué dice la 10? Nos hablan de la homología de los huesos de la ballena y el murciélago. Contribuyen a una prueba de qué tipo de órgano presenta un murciélago o la ala de un murciélago con la aleta de una ballena. La ala de un murciélago con la aleta de una ballena. ¿Qué tipo de órganos presenta, muchachos? ¿Homólogos o análogos? Son órganos, claro, desde luego, la ballenita en su aleta tiene los huesos húmero, cúbito, radio y falange. Y el murciélago también presenta en su ala, presenta los huesos húmero, cúbito y radio. Entonces, como hay homología, se piensa que ellos tuvieron un antepasado en común. Entonces, si han tenido un antepasado común, los órganos homólogos son evidencia. Así es, misma estructura, pero diferente función. Así es, ¿no? Misma estructura, pero diferente función. Esto reflejaría que al tener un antepasado común, entonces la evolución que se ha presentado es una evolución de tipo divergente. Claro, ¿no? Se separa. Evolución divergente. Los órganos homólogos siempre van a hacer prueba, ¿ya? Los órganos homólogos siempre van a hacer prueba de que la evolución es
divergente, que como han tenido un mismo origen, tuvieron un mismo antepasado. Un mismo antepasado, ¿cierto? Así es. Más bien los órganos homoplásicos, más bien son evidencia de que ha habido una evolución convergente. Claro, ¿no? Eso lo tienen que saber, ¿ah? Ojo, para el examen, evolución convergente, divergente, órganos homólogos, análogos, tienes que saberlo a la perfección. Bien. La respuesta ahí sería evolución divergente. Divergente. La clave, avión me dicen por acá. Ya, correcto. Avión. Sí. 11. Durante el proceso que originó la vida en la Tierra, aparecieron como los primeros sistemas vivientes. Esto tiene que ver con el concepto de la teoría de Alexander Oparin. ¿Se acuerdan que Alexander Oparin plantea su teoría quimiosintética y que él sostiene que habían 6 estadios? En su publicación que él hace, porque Oparin hace una publicación en 1920, un libro, Origen de la Vida, así se llama. En ese librito uno puede leer y encontrar que él define 6 etapas de la Tierra primitiva que pasó. Él llamó al primer estadio las moléculas orgánicas, ¿se acuerdan? Claro, él dijo que el primer estadio es que se llegaron a formar moléculas orgánicas a partir de los gases que predominaban en ese tiempo. El metano, el amoníaco, ¿cierto? El vapor de agua, el hidrógeno gaseoso. Pero después, él en el segundo estadio habla de un protobionte. Y ese protobionte aún todavía no presenta vida, pero estaba formado por polímeros y estaba formado por asociación de macromoléculas. ¿Sí o no? Hasta que después para él aparece un estadio a la cual él llama vida primitiva. Y si él llama vida primitiva, si él conoce esto como vida primitiva, ¿ya? Vida primitiva, entonces cuando llega a la etapa de vida primitiva, aparece el primer ser vivo. El primer ser vivo. Claro, en taxonomía, ¿cómo se le llama el primer ser vivo? Luca, ¿no? Luca, ¿no? El último antecesor universal común. Claro, el primer ser vivo. ¿Cómo tenía que ser el primer ser vivo? El primer ser vivo, chicos, tenía que ser procarionte. Claro, no tenía núcleo. Tenía que ser procarionte. Tenía que ser unicelular. Claro. Simple a lo complejo. Tenía que ser heterótrofo. Todavía no fabricaba alimento. Todavía no podía usar el CO2. Y anaeróbico. No había oxígeno todavía. Esas son las características que tenía que reunir un organismo al que se considera como el primer ser vivo. Ya, justo nos están preguntando por él. ¿Cuál sería entonces la respuesta? Dice por acá enano. A ver, la gente dice enano, profe. Claro, tiene que ser un procariota heterótrofo. Muy bien. Esas vendrían a ser la clave, la E. En la 12 pertenece al tema de taxonomía vegetal. A ver, chicos, ¿cuál era el orden evolutivo? El orden evolutivo en la cual aparecieron las plantas. ¿A quiénes se consideran como las plantas más antiguas? A las plantas más antiguas, ¿a quién se le considera? A las briófitas, plantas avasculares sin semilla, de porte pequeño, que viven en lugares húmedos
y donde son las únicas que su fase dominante es el gametofita. Claro. Son talofitas porque no tienen tejidos verdaderos, no hay tallo, no hay raíz, no hay hojas, no hay flores, no hay fruto. Entonces las briofitas son las primeras en orden evolutivo. Después aparecieron las que, claro, los musgos, ¿no? Después aparecieron las que todavía se reproducían por esporas, pero al menos ya tenían raíz, tallo y hoja, tenían tejidos verdaderos y órganos. Estamos hablando de las pteridofitas. Ahí están los helechos. Ahí están los helechos. Ahí está la cola de caballo, está el epíteto. Cola de caballo, ¿no? Los licopodios también. ¿Ya? Después aparecen las primeras en formar semilla. No tenían todavía fruto, tampoco flores verdaderas. Las gimnospermas. Y el último grupo sería las plantas que tienen flores, frutos, semillas, hojas, tallos, raíces, todo completo. Y las más abundantes del planeta, angiospermas. Ese es el orden en que aparecieron evolutivamente las plantas, ¿no? El orden evolutivo. Entonces, si acá me están preguntando, las gimnospermas, ¿de dónde se originaron las gimnospermas? ¿De uno anterior, sí o no? Tiene que ser de los helechos. Claro, ¿no? ¿La clave? Dedo, ¿no? Son los más antiguos. Tienen que aparecer de los helechos. Ahora, de repente por ahí un alumno dice, profe, ¿qué son las rinias? Las rinias son las plantas vasculares más antiguas. Las plantas vasculares más antiguas son las rinias. Son del grupo de las pteridofitas. ¿Ya? Ellas son las plantas vasculares más antiguas. ¿Ya? ¿Estamos claros? Otra cosa, si en el examen no está pteridofita, San Marcos también, ¿cómo lo llaman las pteridofitas? San Marcos, Agraria, Villarreal, tienen otro nombre para las pteridofitas. Todas las universidades nacionales lo conocen a las pteridofitas con otro nombre. Sí, todas las nacionales, a San Marcos, Callao, Villarreal, Agraria no es la excepción. ¿Cómo lo llaman? Filicinofitas. Es el primer grupo que aparece. Así que si no hay pteridofitas, entonces también puede estar filicinofitas. ¿Ya, muchacho? Listo. ¿Qué más? La 13. Vamos a San Marcos. No le recomiendo, ¿eh? Yo fui un fiel postulante. San Marcos. 2 veces reboté, me acuerdo. Sí. Pensaba que eso era lo mejor, ¿no? Pero adentro es un caos, ¿ah? Sí. Menos mal que claudiqué. No, tiene lo suyo, ¿no? Pero de alguna forma, la agraria al ser más pequeña tiene sus ventajas, por lo que más ordenada, pues, en el sentido, me refiero al sentido pedagógico, ¿no? Para llevar la clase. ¿Ya? Bien, en la 13, la fase de la meiosis en donde las células diploides se vuelven haploides. Ah, mira, la fase de la meiosis en donde la célula diploide se vuelve haploide. Lo mencionamos, ¿te acuerdas? Claro, mencionamos que eso ocurre en anafase 1. Ahí se da la reducción. Anafase 1 es la que reduce la carga cromosómica de diploide a haploide. ¿Por qué? Porque separan los homólogos y migran a cada polo los que no son homólogos. Vamos a poner acá. La anafase 1 reduce la carga cromosómica. Reduce la carga cromosómica.
Jovencitos, vamos a la 14. Vamos. La pregunta 14. A ver, chicos. ¿Qué han marcado en la número 14? Estoma. A ver, dice estoma, dice marcado. A ver, en la pregunta 14, chicos, dice: ratones manchados de cola larga se cruzan con ratones puros recesivos sin manchas de cola corta. La descendencia consistió en ratones manchados, cola larga y manchados de cola corta, sin manchas de cola larga, sin manchas de cola corta. El genotipo de los padres manchados cola larga, o determine el genotipo de los padres manchados de cola larga. Ya está. Claro, ¿no? Como te dan 4 fenotipos, ¿sí o no? ¿Hay 4 fenotipos diferentes o no? En la 12 dice cuál es la clave. La clave en la 12 hemos dicho dedo, helechos. En la 12, dedo, helechos. Chicos, ¿te dan o no te dan 4 fenotipos? Porque ahí nadie te está diciendo si son homocigotes, heterocigotes, quién es dominante, quién es recesivo. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Lo resuelve simplemente porque te están dando 4 fenotipos. Te están diciendo que hay ratones manchados con cola larga, manchados con cola corta, sin manchas con cola larga y sin manchas con cola corta. ¿En qué cruzamiento tú obtienes 4 fenotipos diferentes? Concreto. ¿En qué cruzamiento nosotros encontramos 4 fenotipos diferentes? En el cruzamiento de híbridos. Así lo tendrían que sacar, ¿no? Porque no te están diciendo quién es dominante y quién es recesivo. Pero bueno, yo entiendo que si me están dando 4 fenotipos, manchas, me dice cola larga, así salen unos, otros salen manchas de cola corta, ese es otro fenotipo. Luego me dicen que sale también sin manchas. Me están diciendo que sin manchas, salen sin manchas de cola larga y sin manchas de cola corta. ¿Acaso habrá otro cruzamiento donde salgan lo mismo? ¿Habrá otro cruzamiento donde salgan lo mismo? No sé. El cruzamiento, para obtener 4 fenotipos diferentes, tiene que ser necesariamente el cruce de dihíbridos. Solamente cuando se cruzan dihíbridos, entonces obtenemos 4 fenotipos diferentes. Cuando se obtienen 4 fenotipos diferentes, entonces nosotros vamos a decir que si se obtienen 4 fenotipos diferentes, vamos a decir que es un cruce de dihíbridos. ¿Ya? Hay 4 fenotipos diferentes. Si aplicas tu fórmula de 2 a la n, tiene que haber 2 veces. Dedo la clave, así es, jóvenes. No, dedo no, enano, ¿no? Sí, en la pregunta 14 la clave sería enano. Tiene que ser el progenitor, tiene que ser, los 2 progenitores tienen que ser dihíbridos. No hay otro caso. ¿Sí? Muy bien, en la 15. A ver, jóvenes. Marque verdadero o falso en relación a la segunda filial del cruce entre 2 plantas homocigotas, una dominante y otra recesiva. Ay, pues muchachos, eso está directo. Corresponde a la primera ley. ¿Sí o no? A ver, chicos. Pregunta 15. Primero te dice la F2
F2 del cruce de un homocigote dominante con un homocigote recesivo. Muchachos, si tú cruzas un homocigote dominante con un homocigote recesivo, ¿cómo te sale la F1? La F1, sí o no que te sale todos heterocigotes. ¿Estás ahí, verdad? Todos te salen heterocigotes. Esa es la F1. Si yo quiero hallar la F2, tengo que cruzar a dos de la F1. Y cuando tú cruzas dos heterocigotes, recuerdas que te sale la F número 2, un dominante, dos heterocigotes y un homocigote recesivo. ¿Se acuerdan o no? Claro. Ahí está, miren. Ahí está. Eso es lo que sale, ¿no? Ya está. Ahora nos están pidiendo que contestemos verdadero o falso. Me dice, ¿tres fenotipos son diferentes en la F2? Sí. Uno dominante, otro fenotipo es... Ah, no, fenotipo dice, ¿no? ¿Hay tres fenotipos diferentes? No, genotipos sería. Claro, claro. Solamente hay dos fenotipos, uno dominante y el otro recesivo. Falso, la primera. La segunda, el 75% con presencia de alelos dominantes, el 75% tiene presencia de alelos dominantes, claro, ¿no? Sí, cumple, verdadero. La tercera, tres genotipos diferentes, eso sí. Un genotipo puro dominante, otro genotipo híbrido y otro genotipo puro recesivo, verdadero. El 75% con la presencia de alelo recesivo, falso. O verdadero. Verdadero, ¿no? El 75% tiene alelo recesivo, claro que sí. En los heterocigotes también tienen recesivo. Sería falso, verdadero, verdadero, verdadero. No hay clave, ¿no? ¿O sí? ¿Ah? Sí, lo que pasa es que en la última debió colocar el 75% con la presencia, como dice alelos, pero yo entiendo por plural, ¿no? O sea, más de uno. ¿Sí o no? Entonces dice el 75% con la presencia de alelos. Entonces ahí entendemos que es en plural. O sea, debe tener más de uno, pues, porque uno sería singular. Entonces, creo que por ese lado lo han tomado como falso. Sí. ¿Ya? Entonces, 75% con la presencia de alelo recesivo. Si hubiera puesto alelo recesivo, hubiera sido verdadero. Pero como dice alelos recesivos, se entiende que los dos son recesivos. Entonces, por eso sería falso, ¿no? La segunda que dice, a ver, el 75% alelos dominantes, claro, también sería falso. A ver, falso, falso, verdadero, falso, ahí sí habría clave, ¿no? Claro, ahí sí habría clave. Lo que pasa es que ahí tiene que ser bien minucioso la pregunta, ¿no? Y eso tiene que, en admisión, tener cuidado. O sea, en admisión, te tiene que detallar, ¿no? Pues te dice, al menos tiene un recesivo, al menos tiene un dominante. Bueno, vamos a dejarlo así, porque me parece que para que haya clave, si el autor ha puesto alelos, tendría que ser más de uno. ¿Ya? Muy bien, bueno, no hay clave. Vamos a la 16. A ver, la 16, sistema digestivo. Vamos por acá. Nos hablan del sistema digestivo, muchachos. A ver, un ratito vamos a... Por si acaso... ¿Qué ha marcado en ese sistema digestivo?
¿Gasté algo o no? Barco, dicen por acá. A ver. Barco, dicen los muchachos. ¿Qué nos dice? La amilasa pancreática hidroliza almidones hasta glucosa. Sí, esa será la función de la amilasa, digerir la glucosa, el almidón hasta glucosas. Si eso fuera así, entonces ya para qué existiría maltosas. ¿Sí o no? Claro, si fuera así, ya para qué va a haber maltosas. Eso es falso. ¿Ya? Esa proposición, muchachos, es falsa. La amilasa solamente digiere hasta maltosas. ¿Qué más? La lipasa se encuentra en el jugo gástrico, el jugo pancreático e intestinal, dice. No. ¿Dónde se encuentra la lipasa? ¿Cuántas lipasas tenemos? Tenemos 3. La lingual, la gástrica y la pancreática. El intestino no produce lipasa. Falso. Falso. Es falso. Claro, claro. La maltasa, la sacarasa y la lactasa del jugo intestinal produce monosacáridos. Claro, si van a atacar a los disacáridos, es lógico que tienen que liberar monosacáridos. Verdadero. Verdadero. La quimiotripsina inicia la degradación enzimática de las carnes. ¿Sí? ¿Será la quimiotripsina, chicos? No, sí o no. La que empieza la digestión de las carnes, ¿quién es? ¿Quién empieza la digestión de las carnes? ¿Se acuerdan o no? No es la quimiotripsina. ¿Quién empieza la digestión de las carnes? La digestión de las carnes no empieza la pepsina. La pepsina empieza la digestión de las carnes. Sí, es falsa. Así quedaría acción. Falsa, falsa, verdadera y falsa. ¿Cuál sería la clave? Barco. Sí. 17. Son las células sanguíneas que participan en el sistema de anticoagulación. A ver, ¿qué dicen por ahí? Anticoagulación. ¿Por qué la sangre no se coagula en los vasos sanguíneos? Porque hay un glóbulo blanco que lo está evitando. ¿Y cómo se llama ese glóbulo blanco que está evitando que la sangre se coagule? Ese glóbulo blanco, muy bien, se llama basófilo. El basófilo es un leucocito que produce un anticoagulante natural. Es el que se encarga de las respuestas alérgicas. ¿El qué cosa libera? Heparina. ¿Qué cosa es la heparina? La heparina es un anticoagulante. Entonces, jovencitos, nosotros tenemos un anticoagulante natural que es la heparina. Esto es lo que produce el basófilo. ¿Ya? Es lo que va a producir el basófilo, permitiendo que la sangre tenga esta característica, ¿no? Ahí está.
El basófilo. La heparina es un anticoagulante. También libera histamina, pero la histamina no es un anticoagulante, ¿ah? La histamina es un vasodilatador. La histamina es un vasodilatador. Muy bien, chicos. Ahí la clave sería basófilo. Basófilo, ¿no? El basófilo es el encargado de responder ante los procesos alérgicos. Ahí responde el basófilo. ¿Ya? En la 18. ¿Qué dice la pregunta 18, jóvenes? En la 18 me dice, la sangre oxigenada se transforma en sangre no oxigenada a nivel de... ¿Dónde se desoxigena la sangre, muchachos? ¿En dónde sufre desoxigenación la sangre? A ver, ¿qué me dicen por ahí? ¿En dónde sufre desoxigenación la sangre? Claro, la sangre se desoxigena a nivel de los tejidos. ¿Por qué? La sangre se desoxigena a nivel de los tejidos porque justamente los tejidos necesitan ese oxígeno que está presente ahí. Entonces, cuando un tejido recibe esta sangre con bastante oxígeno, lo hace a través de un capilar. Lo hace a través de un capilar. ¿Y cómo se llama este tipo de respiración? A este tipo de respiración, no creo que se hayan olvidado, ¿ah? A este tipo de respiración se le conoce como la respiración interna o llamada también respiración tisular. Sí, se le llama respiración interna o también se le conoce como respiración tisular. Así es, muchachos. Respiración interna tisular. Para que la sangre se desoxigene, tiene que llegar a un tejido. Entonces, acá hay un intercambio gaseoso y eso es lo que se llama respiración interna o tisular. Esta sangre le entrega el oxígeno y el tejido le devuelve CO2. Le devuelve CO2. Ahí está. A nivel de los tejidos, hay un capilar que rodea. A ese capilar se le llama capilar tisular y ahí la sangre se desoxigena. La sangre se desoxigena en ese lugar. ¿Entendido? Muy bien. Pregunta 19. Vamos a la 19. En la 18, la respuesta tendría que ser tejido. Claro, en la 18, la respuesta tendría que ser los tejidos. 19. Los estomas en las hojas de las plantas se abren. ¿Cuándo? Ahí está, muy buena pregunta. Ustedes saben que los estomas son un par de células que normalmente presenta el en vez de las hojas. Se ubican normalmente en el en vez de las hojas. Pero ¿qué cosa es lo que garantiza la apertura o cierre de los estomas? A ver. La clave O dice. Ajá, la clave O sería. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque recordarán ustedes, muchachos, que las células oclusivas, para que puedan dejar ese espacio llamado ostiolo, tienen que hidratarse. Claro, tienen que hidratarse. Cuando ellas están deshidratadas, ahí está, la encontramos deshidratadas. Cuando nosotros encontramos deshidratadas a estas células, entonces tiene que entrar el potasio. ¿Sí?
¿Quién más tiene que entrar? El cloro. Cuando entre el potasio y entre el cloro, cuando entre el potasio y entre el cloro, entonces cuando entre el potasio y entre el cloro, entra el agua. Y entonces al entrar el agua, se ponen turgentes. Turgentes. Por eso dice que aumenta el potencial osmótico. Porque el agua entra junto con estos iones. Cuando el agua entra, las células se hinchan. Cuando se hinchan y se ponen turgentes, se separan y ahí es donde se abre un estoma. Ahí es donde se abre un estoma. Y este agujerito se llama ostiolo. Ostiolo. ¿Ya? Entonces el agua va a entrar. Vamos a poner acá el agua. Ingresa. Gracias a esos iones. Sí, el agua va a entrar gracias a esos iones. Me dice el profe, ¿y qué iones participan en los impulsos nerviosos? El sodio y el potasio. O sea, el sodio y el potasio participan en la formación de impulsos eléctricos, impulsos nerviosos. Muy bien, entonces la respuesta sería, claro, debería ser la C, pero le han puesto la clave O. Ya hay que marcar la O nomás. Marcamos la clave O. 20. Relación de ambas columnas. A ver, jóvenes. Para relacionar. A ver, para relacionar. Pregunta 20. ¿Qué cosa podríamos decir en la pregunta 20, chicos? Para relacionar, ¿qué cosas vamos a relacionar? El órgano excretor con el animal que le corresponde. A ver, glándula verde, ¿quién tiene glándula verde? Glándula verde tiene los crustáceos. Claro, ¿no? Los crustáceos tienen glándula verde. La 3 sería con la A. ¿Quién tiene conductos excretores? Conductos excretores tienen los nemátodos. Claro, entonces ahí uno iría con B. Uno con B. ¿Qué más? ¿Qué más? También nos dicen glándulas coxales. Las arañas son las que tienen glándulas coxales. Entonces, la C iría con 4. 4 con C. Y bueno, los metanefridios son propios de los moluscos, pero acuérdate que en los moluscos, esos metanefridios se le conoce con el nombre de órganos de Boyanos. Órganos de Boyanos, ¿verdad? Entonces, 2 iría con D. Ya está. Ordenando sería 1B, 2D, 3A, 4C. ¿Cierto? 1B, 2D, 3A y 4C. Avión sería. Ya está. La 21, bueno, ya hemos hablado algo acerca de sobre este tipo de reproducción, muchachos. Hemos hablado sobre este tipo de reproducción. Marcamos nomás. En la pregunta 21 hemos hablado sobre este tipo de reproducción. ¿Cómo se le conoce? Partenogénesis. Partenogénesis, ¿sí o no? Claro, en las abejas los machos son producto del desarrollo directo de los huevos sin fecundar. Esto ilustra un caso de partenogénesis. ¿Ya? Acá la respuesta es partenogénesis. Ya está. En la pregunta 22, señale la afirmación correcta sobre la reproducción asexual. A ver, jóvenes, sobre la reproducción asexual.
sobre la reproducción asexual. Pregunta 22. Sobre la reproducción asexual, ¿cuál sería la respuesta, muchachos? Son el primer tipo de reproducción que se vino dando hace mucho tiempo. Acuérdate que su gran ventaja es el ahorro de energía, muchos descendientes, y además, en este caso, solo necesita de un progenitor. Nada más, suficiente para hacer reproducción de tipo asexual. ¿Qué nos dice acá? ¿Está restringida a los seres vivos pluricelulares? No, eso es falso. Las levaduras son unicelulares y se reproducen asexualmente por gemación. Los protozoos lo hacen por esporulación, como los apicomplexas. Dice, presenta como desventaja la producción de abundante descendencia. Eso no sería una desventaja, eso sería una ventaja. Permite la combinación de dos juegos. ¿Cómo va a combinar dos juegos si solamente es un progenitor? Falso. Para los hongos se realiza a través de la plasmogamia y de la cariogamia. Al contrario, eso sería reproducción sexual. La plasmogamia y la cariogamia es para parte de la reproducción sexual de los hongos. La respuesta es la S. La E de enano. La reproducción asexual produce descendencia idéntica. Claro, muchachos. La reproducción asexual genera descendencia idéntica. Ya está. Vamos a la 23. ¿Qué dice la pregunta 23, jóvenes? En la 22 la clave sería enano. 23. A ver, muchachos. Pregunta 23. ¿Qué me dice la 23? En la 23 dice, ¿cuál de las siguientes secuencias de estructuras y procesos es correcto a la alternancia de generaciones? Ya. A ver. ¿Cuál sería correcto a la alternancia de generaciones? ¿Se acuerdan la alternancia? Claro, ¿sí o no? Por ejemplo, nosotros tenemos gametofito. Ahí está gametofito. ¿Cierto? El gametofito, ¿qué cosa produce? Produce gameto. ¿Cierto? Ya está. El gameto, ¿en qué se desarrolla después de la fecundación? En cigoto. Claro. Y después nace el esporofito. El esporofito forma espora y por divisiones vuelve a generar al gametofito. Esta sería la alternancia de generación, ¿verdad? ¿En cuál de ellos cumpliría? El gametofito produce gametos. Hay fecundación, se forma el cigoto. El cigoto forma el esporofito, que es diploide. Y el que forma las esporas por meiosis, ahí está, ¿no? Haploide. Ahí está. Acá ponemos mitosis y acá ponemos meiosis. No se vayan a olvidar entonces de este tipo de alternancia de generación. ¿Ya? ¿Cuál sería entonces ahí? Gametofito produce gametos, fecundación, se forma el cigote, forma el esporofito y forma la espora. Ese sería el orden. En la 23, la respuesta sería la C. Muy bien. La respuesta sería la C. ¿Correcto? Muy bien. La 24, ¿has hecho de genética? Ambos progenitores de una familia tienen el genotipo homocigote de A y heterocigote de B. ¿Cuál es la probabilidad que un hijo tenga fenotipo diferente a sus progenitores? A ver.
¿Cuánto sale, ah? Pregunta 24. ¿Sí? ¿Sale o no sale? También la C. A ver. Me dicen que los progenitores tienen el genotipo homocigote de A e híbrido de B. Así es. Me piden cuál es la probabilidad que un hijo salga diferente a los padres, ¿no? Es como que esta semilla sea amarilla lisa y esta semilla sea amarilla lisa. Entonces tú sabes que al cruzar por partes, acá siempre te va a salir dominante. Así que con respecto a ello, ni un hijo te va a salir diferente. Todos salen iguales. Entonces acá, 1 es la probabilidad. Pero para este caso, ¿hay la probabilidad que el hijo salga diferente? Sí, porque si el hijo sale recesivo, ya sería diferente a los padres. ¿Sí o no? ¿Y cuál es la probabilidad de que salga recesivo? La probabilidad de que salga recesivo es 1/4. Entonces, 1 por 1/4 es 1/4 y esto es equivalente al 25%. Respuesta al problema. ¿No? Ahí no creo que tengan alguna dificultad. La respuesta es 1/4. La 25 ha sido pregunta de examen de admisión. ¿Cuál de los siguientes animales presenta 3 tipos de respiración? Muchachos, ¿cuál de esos animales presenta 3 tipos de respiración? ¿Quién presenta 3 tipos de respiración? Los anfibios. Claro, cuando son larvas, tienen respiración branquial. Así es. Y cuando son adultos, van a presentar respiración cutánea o también van a presentar respiración pulmonar. Presentan respiración cutánea y respiración pulmonar. Así es, así es. Así es. Eso es lo que nosotros encontramos, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿Esta te pareció la más sencilla? ¿Que las anteriores tan difíciles? Ya. A ver, la 26. La 26, chicos, la 26. Nos habla sobre los tubos laticíferos. ¿Qué son los tubos laticíferos? Los tubos laticíferos son órganos excretores. Claro, son excretores, ¿sí o no? Secretan látex. De ahí se saca el caucho. Hay una planta que habita en el bosque tropical del Pacífico, ustedes lo recuerdan, la Xiringa ojeve, ¿no? Hevea brasiliensis, esa planta, se le hace unos cortes al tallo y secreta el látex. Si la corteza con los tubos laticíferos de un árbol fuera dañada, la función que se vería afectada, ¿cuál sería? La excreción. Correcto, ¿no? Así es. En caso de los órganos excretores, nosotros conversamos que los órganos excretores de la planta pueden ser pelos glandulares, pueden ser los nectarios, pueden ser los tubos laticíferos, pueden ser cavidades lisígenas también. Pueden ser cavidades lisígenas. ¿Ya? Los tubos laticíferos son precisamente órganos excretores. Bueno, ni siquiera órganos, ¿ah? Son tejidos. Vamos a ponerle acá, son tejidos
excretores. Bien. Vamos a la 27. ¿Qué dice la pregunta 27? A ver, muchachos, la pregunta 27. ¿Qué dice la pregunta 27, chicos? La pregunta 27 dice, relacione las dos columnas respecto a los tipos de reproducción asexual. A ver, nos dice individuos haploides. ¿Con quién nos relacionamos? Con partenogénesis, ¿sí o no? 1 con C, individuos haploides. 2, clonación. ¿Con quién relacionamos clonación? Inserción de núcleo extraño en una célula anuclear. 2 con dedo, eso es clonación. Eso es clonación. 3. La 3 me dice alga unicelular. A ver, alga unicelular. ¿Con qué lo relacionamos al alga unicelular? 3 con qué? Con B, ¿no? Réplica en miniatura o en miniatura del individuo que la porta. Claro, ¿no? No había otra. C. 3. A ver. 3 con quién? Con A. Y 4. 4, ¿qué me dice? Gemación. Ah, no, gemación. Gemación sería réplica en miniatura. ¿Sí o no? Claro, réplica en miniatura es gemación. Pero con A con 4 con A sería. 4 con A. Y 3. 3 con el que queda. Bueno, la alga unicelular, ¿con quién estaría? Partición longitudinal. 3 con B. Así sería. 1C, 2D, 3B, 4A. La clave sería 1C, 2D, 3B y 4A. Dedo sería. Dedo. La 28. ¿Qué dice la pregunta 28? La pregunta 28, muchachos. ¿Qué nos dice la 28? Nos dice, un biólogo marino registra que no existe diferencia en la forma ni el tamaño de los gametos masculinos y femeninos que libera una alga marina. Por lo tanto, de su reproducción sexual se puede decir, esto por el tamaño de los gametos. ¿Te acuerdas que de acuerdo al tamaño de los gametos y a la apariencia, cómo puede ser clasificado la reproducción de tipo sexual? En las algas y los protozoos se dice que es isogámica. ¿Por qué se dice que es isogámica en el caso de las algas y en el caso de los protozoarios? Porque los gametos, ¿por qué se dice que es isogámica? Porque los gametos tienen el mismo tamaño. Así es. Por eso se dice que es isogámica. En cambio, en el caso de las plantas y en el caso de los animales, esto no es igual. ¿Cómo sería en el caso de las plantas y de los animales? Esto se conoce como anisogámica. Y en la reproducción anisogámica, chicos, cuando es anisogámica en nosotros, ¿quién es más grande? El gameto femenino, muy bien, es más grande, ¿no? El gameto masculino es apenitas
y el gameto femenino es mucho más grande todavía de lo que yo estoy dibujando. ¿Sí? Ese es anisogami. Ella acumula más reserva. Sí. La respuesta, como te dice que es de las algas y no encuentra ninguna diferencia en tamaño, isogámica sería. Isogámica. 29. ¿Qué dice la pregunta 29, muchachos? A ver, la 29. La pregunta 29 nos dice, la plasmogamia ocurre durante la reproducción. Esto se trata de los hongos. ¿Por qué se llama plasmogamia? Porque los plasmas, en las estructuras que se llaman gametangios, se unen el plasma. A ver, la plasmogamia, gamo, viene de unión. Esto es propio de la reproducción sexual de los hongos. La plasmogamia. Y luego te dice en esa misma pregunta, ocurre durante la reproducción sexual, ¿no? Esta es la reproducción sexual de hongos. Reproducción sexual en honguitos. Ya está. La respuesta sería dedo. 30. Señale la relación correcta respecto a la reproducción sexual de las plantas angiospermas. A ver, ¿cuál de esas alternativas sería correcto respecto a las plantas angiospermas? ¿Cuál sería lo correcto, muchachos, respecto a las plantas angiospermas? A ver, por acá me dicen la C de casa. Vamos a poner acá número 6. A ver. La C dice. A ver, angiospermas, ojo. Hay gametofito femenino, la oósfera. No, el gametofito femenino se llama saco embrionario. El gametofito femenino se llama saco embrionario, no es la oósfera. La oósfera es el gameto. La oósfera es el gameto. Luego me dicen, hay doble fecundación, semilla más embrión. Cuidado, sí hay doble fecundación, pero uno de ellos es el núcleo espermático con la ósfera y el otro es el núcleo espermático con la célula secundaria. ¿Sí o no? Entonces, no es la B. El gameto masculino son las células espermáticas. Correcto. Así es. En las plantas angiospermas, el gameto masculino se le conoce como células espermáticas. O también, ¿cómo se le puede llamar? También se le puede llamar anterozoide. Sí, también se le puede llamar anterozoide. ¿Ya? Entonces ponemos acá el gameto masculino. En estas plantas son las células espermáticas. Ya está. La 30. Señale la relación correcta respecto a la reproducción. Bueno, ya está. La clave sería la C. 31. En la gametogénesis, la meiosis 2, ¿qué origina? Bueno, hemos visto también eso en una pregunta anterior. Después de la meiosis 2 se originan espermátides. Después que termina la meiosis 2, ese ovocito número 2 forma espermátides. Claro, eso es lo que hemos mencionado. El espermatocito 2 se divide por meiosis 2 ecuacional y forma espermátides. ¿Qué cosa origina la meiosis 2? Espermátides. Profe, pero no hay espermátides. Pues entonces debería haber ovótide, pero tampoco hay ovótide, ¿no? Entonces, ¿qué marcamos? Los 3 cuerpos polares, claro, ¿no? En el caso de la mujer
se forman 3 cuerpos polares. Si ustedes se acuerdan que acá había un cuerpo polar y acá había un ovocito 2. ¿Se acuerdan o no? Él era un ovocito 2 y él era un cuerpo polar. Pero ¿qué hacía cada uno de ellos? Cada uno de ellos se divide. Y cuando se divide, ¿qué cosa forma cuando se divide? Cuando se divide, acá forma 2 cuerpos polares y acá forma un cuerpo polar y acá una ovótide. Ovótide. 3 cuerpos polares. Este es meiosis 2. Esto de acá es meiosis 2. Muy bien. La respuesta es 3 cuerpos polares. Los cuerpos polares son células que no van a progresar. Simplemente se van a reabsorber por el cuerpo de la mujer. 3 cuerpos polares. Nada más. ¿Entendido? ¿Sí? Ya. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Las patas de un insecto y las extremidades del hombre, ambas tienen articulaciones. Esto sería un ejemplo de... A ver, nos están preguntando sobre las patas de un insecto. Ya, puede ser en este caso un grillo. Ya está. Las patas de un insecto. Las patas de un insecto dice que con las extremidades de nosotros tenemos articulaciones. Claro, ellos articulan sus patas, nosotros articulamos nuestras extremidades. ¿Qué sería esto? ¿Prueba de qué? A ver. ¿Órganos análogos o podría ser órganos homólogos? ¿Ya? ¿Qué sería? ¿Qué sería, muchachos? Ahí está, esta es como una pierna, está articulada. ¿Ah? ¿Qué sería? ¿Homólogos o análogos? Claro, tiene que ser homoplásico por la lejanía evolutiva. Homoplásico, muy bien. Homoplásico, ¿no? Ambos podemos articularlos, pero venimos de ancestros diferentes. Patas articuladas y acá extremidades. Extremidades articuladas. Ya, ese es homoplasia. Homoplasia. Ya está. En la 33 me dice, en el proceso evolutivo es el resultado de la evolución. Eso se les conversó en la primera clase cuando se vio seres vivos. ¿El resultado del proceso evolutivo cuál es? ¿Especiación? Siempre, ¿ah? No siempre que hay evolución se forman especies. Por ejemplo, cuando tú ves que el Homo erectus cambia a Homo sapiens, ahí en la evolución se está formando una nueva especie. Pero cuando cambia de sapiens neandertal a sapiens sapiens, no hay cambio, ¿no? Entonces no necesariamente tiene que haber formación de nuevas especies. Pueden formarse nuevas subespecies. Esto se llama adaptación. Claro, cuando nosotros decimos que la adaptación viene a ser el resultado de un largo proceso evolutivo. ¿Ya? La adaptación es el resultado de un largo proceso evolutivo. 34. En la 33, la respuesta es la C. En la 33, la respuesta es la C. La 34, muchachos, me dice, el experimento de Miller consistió en someter la atmósfera rica en hidrógeno, agua, metano y, ¿te acuerdas que Miller realizó junto con Urey un simulador de la atmósfera primitiva? Y tenía que colocar los gases que supuestamente Oparín había dicho que abundaban. Era metano, agua, hidrógeno y amoníaco.
O sea, ahí falta amoníaco. 34A. 35. Los primeros organismos unicelulares, bueno, ya resolvimos uno parecido, eran heterótrofos procariotas. Parquito. 36. La sal, el agua y los desechos nitrogenados son captados del hemoceloma por presente en. ¿Quiénes tienen hemoceloma? Hemoceloma tienen los que presentan sistema circulatorio abierto. Los nemátodos ni siquiera tienen sistema circulatorio. ¿Sí o no? ¿Cuál sería la clave ahí entonces, muchachos? Insectos, pues, ¿no? Claro. Los nemátodos no tienen sistema circulatorio. ¿Los moluscos, profe, no tienen células flamígeras? No. Los moluscos, el que tiene células flamígeras son los platonitos. Sí. La respuesta es barco. Barco. 36 barco. 37. 37 dice, ¿qué animales presentan para la excreción unas estructuras que están compuestas por células que poseen muchos cilios, que se agitan como una flama y que favorecen la movilización de agua, minerales y amoníaco desde el líquido intersticial hacia el tubo excretor? Esto vendrían a ser las células flamígeras. ¿Y quiénes tienen células flamígeras? Los platemitos, enano, planaria y teni. 37, enano. 38. ¿En cuál de los siguientes tipos de reproducción asexual se puede afirmar que intervienen los gametos femeninos? Bueno, lo que habíamos hecho, la partenogénesis, y el otro, ¿cuál era? Apomixis. Les dije que es parecido a la partenogénesis, solo que es en plantas. 38C. 39. La reproducción asexual por esporas y gemación se produce respectivamente. A ver, esporas y gemación. ¿Eh? Esporas y gemación. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, las bacterias no se reproducen por esporas, los helechos sí, pero los hongos filamentosos no se reproducen por gemación. En cambio, los hongos filamentosos sí se reproducen por esporas o conirias, y las esponjas por gemación. Avión. 39 avión. Y la 40 ya te dejo las 10. La 40 dice, los anisogametos son células, de anisogamo. ¿Son células de qué tipo? Son células, en este caso, células sexuales, células haploides, y participan en la reproducción sexual. Mamífero sería, ¿no? Claro, barco sería. Barquito. Muy bien, chicos. Ese sería, en este caso, las 40 preguntas. Muy bien, chicos. Lo dejo para su siguiente clase. Pienso bastante. No, Listo, profesor. Gracias. Hasta luego. Gracias. Nos vemos.